pues mostró apto y no apto para resección. ¿Cuáles son Sí. los criterios para yo decir que este es apto O sea, y no? netamente, muy aparte de los prequirúrgicos, lo que nosotros para la, netamente, a ver, en forma general, para la cirugía pulmonar, obviamente nosotros utilizamos un tubo de doble lumen, pero antes de eso, pues nosotros tomamos espirometría, una espirometría por el cual lo evalúa el neumólogo y los parámetros por los cuales podemos decir que este es apto o no apto es con volumen expiratorio forzado al primer minuto, que es el BEF1, que tiene que ser mayor o igual a 1000 centímetros cúbicos, y la capacidad vital forzada que debe ser mayor o igual al 50%. Eso es el parámetro por el cual puedo decir que el paciente está apto para una cirugía pulmonar, ¿no? Porque vieron, los tubos de doble lumen son especiales por los cuales yo opero, ponte del lado derecho, y como es doble lumen, el pulmón del lado izquierdo, con ese está respirando el paciente, ¿no? Y con eso se puede decir que está vivo, porque imagínense, antes era un poco difícil, cuando operábamos con los tubos simples, cuando no existían tubos de doble lumen, entonces tendríamos que trabajar con los dos pulmones, pues a cada rato se insuflaban, ¿no? Entonces lo que se hacía es se baja volumen tidal, ¿no? Para bajarlo un poquito y poder operar, pero un poquito difícil, tedioso, pero los antiguos, por ejemplo, operaban así, ¿no? Pero en los parámetros, como voy a repetir, es la capacidad vital forzada mayor o igual al 50% y el BES1 mayor o igual a 1000. Si yo tengo un paciente que tiene 30% de capacidad vital forzada y el BEF1 de 600, pues eso me quiere decir que no está apto. Y yo lo que puedo recurrir, a veces dice, no, doctora, no soplé bien, que no creo. Entonces a veces uno se le pregunta al paciente si de repente usted cuando hace sus cosas se agita. Sí, doctora, usted no, solo yo cuando me ducho, solo hecho de ducharme, me agito. Entonces ya que eso ya te está diciendo algo, ¿no? Entonces si de repente no creen que, porque de repente soplaron mal, te dicen, pues les puedes pedir inclusive tú, si más exquisito, pues pones una ventilación, perfusión, ¿no? Es un tipo de prueba en la cual tú, esa perfusión, ventilación, perfusión, vas a ver todas las zonas pulmonares, tanto derecha e izquierda, que están activas, que funcionan, son funcionantes y las cuales ya no son funcionantes. Y te va a decir, ponte, el 80% de ambos pulmones son no funcionantes. O sea, solamente queda un 20% funcionante. Entonces, ya con eso, ya este paciente ya no puede, no tiene indicación, ¿no? Entonces, corroboras lo que te dirías ya con tu espirometría, ¿no? Que es una gamografía, ventilación, perfusión. Si no, también quieres, no estás convencido, le puedes pedir inclusive un test de caminata, ¿no? Una difusión de CO2 también para ver cómo están dichos parámetros. Con esos corroboras el resultado de la espirometría, ¿no? Y ya a ciencia cierta puedes decirle al paciente que pues no va a tolerar la cirugía y por el cual no se va a poder, y si tuviese sintomatología que sangra bastante, entonces tú le vas a ofrecer una embolización, ¿no? Eso lo hace por radiología diagnóstica. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, doctora, está claro, gracias. Listo, entonces vamos a hacer hidatidosis.
Listo. La hidatidosis, chicos, pues es una enfermedad, es una zoonosis que obviamente existe en nuestro país ya mucho tiempo, que a diferencia obviamente de la tuberculosis, deberíamos tener, chicos, un programa, y sería un programa tan sencillo y también menos costo, ¿no? Por el cual pues ya en estos momentos ya deberíamos haberlo erradicado. Pero ustedes ven, lamentablemente, nuestro problema de salud es muy grande, ¿no? Entonces acá en dicho programa pues lo único que tendríamos que tener es veterinarios o tecnistas para que controlen a los animales, y una vez controlar a los animales en cuanto a su tratamiento, en cuanto a desparasitar, pues sería muy bien, y tendríamos pues ya no tendremos, entre comillas, casos de hidatidosis. Pues si ustedes comparan, porque esto es en zonas ganaderas, donde se produce más la hidatidosis es en la zona de Huancayo, Ayacucho, Huancavelica, la parte de Ica, que colinda con la parte de la Sierra de Ayacucho, en Puno, son los sitios donde tienen mayor índice de hidatidosis, ¿no? Si ustedes comparan con otros países que son mucho más ganaderos, si hablamos de otros países, Argentina, Brasil, que esos países pues obviamente en estos momentos no tienen antecedentes de hidatidosis, porque ellos controlan bien la parte pues la parte en cuanto a la ganadería, lo que tienen que ver, pues está bien protegido, están todo al día. Lo que acá, si ustedes ven en nuestro país, esa parte no está muy desarrollada, que digamos, porque es obviamente sobre muchos intereses que tienen, ¿no? Algunas personas por las cuales evitan todo eso, porque obviamente suben los costos, pero obviamente es un ganado mejor, ¿no? A diferencia, sería un ganado mejor cuidado que lo que se hace actualmente, ¿no? Entonces, a veces por no gastar, pues no dan pues nada de esas pautas por las cuales así ya el poblador andino no tuviese pues dicha enfermedad, ¿no? Es por eso que sería que pues una mejor, una mejor solución para el problema de salud en cuanto a ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, la acidosis, como vuelvo a repetir, pues es una enfermedad producida por un parásito en el cual pues alberga generalmente en el perro. Y obviamente esta enfermedad tiene obviamente diferentes nombres, ¿no? Hidatidosis, equinococosis o enfermedad hidatídica. El quiste hidatídico es el conjunto del hidátide, es la parte interna de una adventicia que viene a ser la capa más externa, ¿no? Y obviamente, como vuelvo a repetir, el agente biológico es un parásito, ¿no? Adulto, de la clase sexta, es una una de las más pequeñas, hermafrodita, que habita en el intestino de algunos mamíferos, ¿no? Acá en nuestro país, principalmente en el perro, y tenemos pues otras especies, granulosos, multiloculares, pacúnicos, poyeli y oligartos. Generalmente en nuestro país, la especie que mayormente se tiene es el granuloso, ¿no? A diferencia de las otras. Y obviamente la larva es dentro del quiste. Ya digo, obviamente que si no está roto, está dicha larva. Ahora, nosotros, por ejemplo, tenemos huéspedes intermediarios, un huésped accidental y un huésped definitivo. Los intermediarios son los bovinos, ovinos, siempre es el hombre, y el definitivo en nuestro país es el perro, a diferencia de otros países que es el lobo y el chacal, ¿no? Entonces acá tenemos el equinococcus granulosus, en el cual, como ya habíamos dicho, es una de las tenias más pequeñas, de 3 a 5 milímetros, y la morfología tiene un escoles con 4 ventosas y una doble corona de ganchos.
Y este estróbilo está conformado por 3 proglótides, 1, 2, 3, en la cual es la última proglótide, es donde contienen de 500 a 800 huevos que no todos llegan a ser fértiles, ¿no? Y ya pasamos esto, chicos, porque esto es donde se forma dicha enfermedad, que es en las zonas ganaderas, en las zonas de la sierra de nuestro país, es donde se produce dicha enfermedad, ¿no? Acá vemos obviamente que en este último proglote donde están los huevos, que pueden ser algunos fértiles y no fértiles, o a veces hay una zona donde es de restos, que ya hay inclusive escoles, coronas, ganchitos que están ya muertos, también se puede reservar en esa zona, ¿no? Entonces, en una larva o hidátide, pues podemos tener bastantes pequeñas vesículas hijas, en las cuales pueden albergar, pero eso generalmente se produce más en la parte abdominal. Generalmente la parte pulmonar es una sola vesícula hija y los quistes no son múltiples como en abdomen, ¿no? Es raro tener múltiples quistes en pulmón. Hay algunos, son casos, pero el porcentaje es menor, ¿no? Entonces el ciclo, chicos, el ciclo biológico que uno debe saber es que obviamente el perro es el que lleva dentro del intestino, tiene pues el parásito. Obviamente el perro, el mejor amigo del hombre, pues obviamente juega, a veces le lame, o netamente en las excretas está obviamente el parásito del cual nosotros por vía inhalatoria se inhala, porque este parásito pues puede vivir entre los 32 a 37 grados, ¿no? A veces también puede vivir en el frío, también, en los cuales obviamente lo que hace es que obviamente nosotros aspiramos dicho parásito, en el cual va migrando, ¿no? A veces es un huevo que pasan 20 días y se convierte en un embrión hexacanto, en el cual se tiene como pseudocilios. Esos pseudocilios bajan por tracto respiratorio superior, luego de tracto respiratorio superior va a ir por el intestino delgado. Ese intestino delgado se comunica con las venas suprahepáticas y vena porta, por el cual el primer filtro es el hígado, donde principalmente se forman dichos parásitos. Y el segundo filtro vendría a ser el pulmón. Obviamente, pues hay comunicación entre la vena cava inferior, sigue migrando y así migrando va a ir hacia la zona pulmonar, que sería el segundo filtro. Y obviamente para que del pulmón, chicos, pase a otro órgano, pues obviamente tiene que pasar de corazón derecho a corazón izquierdo. Cuando ha pasado de corazón derecho a corazón izquierdo, podemos nosotros decir que el paciente puede tener en cualquier parte, en cualquier órgano o tejido, ¿sí? Antes solamente se depositan o en el hígado principalmente, o si no en el pulmón, o algunos tanto en el hígado como en el pulmón, ¿no? Entonces, como yo le decía, el programa tan simple, porque obviamente el ganado porcino, ovino, vacuno, pues se infecta. ¿Por qué? ¿No? Obviamente, ¿por qué se infecta también el perro? Porque a veces matan un ganado, le sacan todas las vísceras, hay como una guadija que dicen algunos pobladores andinos, y esa guadija pues se lo tiran, se lo dan al perro de alimento porque dice que es proteína, y así se contagia el perro, ¿no? Entonces lo único que tendríamos que hacer en dicho programa, como vuelvo a repetir, es desparasitar al perro y al ganado, el ganado grande, que es el ganado vacuno, que es por un zootecnista, y los perros por el veterinario, ¿no? Entonces, con todo eso, si hubiera un buen control, chicos, ya ahorita en ese momento no tuviésemos hidatidosis, ¿no? Tendríamos unos programas que nos ayudaría a, obviamente, erradicar dicha enfermedad. Ahora, como vuelvo a repetir, el hígado es el primer filtro, va a ir creciendo los embriones que son fagocitados por el sistema mononuclear fagocítico, migra el corazón derecho, pulmones, venas suprahepáticas y cabello inferior, y como vuelvo a repetir, si pasa corazón izquierdo por vía sistémica, va a pasar a otros órganos, ¿no? Y a nivel capilar el virus se enclava como una masa multinucleada mide 30 a 35 micas, que empieza una transformación
vesicular, ¿no? Obviamente, recapitulando, es lo que pasa. Tracto respiratorio alto baja por el intestino, ¿no? El intestino delgado, que es un embrión de Sakato que ya pasó como 20 días, porque tiene obviamente pequeños pseudocilios, que con eso va a ir migrando, va a ir caminando, y de ahí va a las venas suprahepáticas, vena porta, y llega al hígado. Y si sigue migrando, dicho pues obviamente embrión va a ir subiendo, vena cava inferior, la vena cava inferior va a ir por la aurícula derecha, ventrículo derecho, sale por las venas pulmonares y ingresa al pulmón, que es segundo filtro. Y ahí nuevamente, como ven este dibujito, sale nuevamente, como ya pasó corazón derecho, va a ir por las venas pulmonares y las venas pulmonares se va a ir a la aurícula izquierda. Aurícula izquierda, ventrículo derecho, y de ahí va a pasar a cualquier órgano. Entonces la pregunta generalmente, si pasa de corazón derecho a corazón izquierdo, podemos tener nosotros en cualquier órgano o tejido de nuestro cuerpo, ¿no? Y generalmente, chicos, en corazón, donde se alberga el quiste hidatídico, es en el septum interventricular, ¿no? Esa es la gran mayoría, ¿no? Y si nosotros encontramos un quiste en el septum interventricular, tenemos la obligación de hacer una tomografía de pies a cabeza para saber si de repente en cualquier otro lado puede tener el paciente hidatidosis, ¿no? Acá vemos pues un recuento: el hígado es un 40%, el pulmón un 30% y el resto de los órganos un 15%. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que la estructura del quiste hidatídico, ¿no? Dicha estructura del quiste hidatídico está formado por el tiempo. El tiempo, cuánto crece, pero eso vamos a dejarlo. Dicen algunos que en algunas veces pues crece de acuerdo al tiempo, ¿no? En un año puede crecer de 1 a 2 centímetros, dice, pero a veces eso no se da, ¿ya? Entonces, la estructura en cuanto al quiste hidatídico, tenemos la adventicia, la capa intermedia, que es la cuticular, y la capa germinativa, que es la capa más interna. La adventicia viene a ser la capa más externa, que es reacción de defensa del organismo agredido. Tenemos a la base una capa interna, una capa externa. Una capa interna, que es la adventicia propiamente dicha, tejido conectivo, fibra esclerosada, elástico y firme, superficie revestida por depósitos fibroleucocitarios y de una estructura laminada. La capa externa es un tejido de órgano sin alteraciones definitivas y recuperables. En ocasiones puede calcificarse y a veces hay zonas de necrosis que puede producir, ¿no? Entonces, eso es lo que nos puede producir. Ahora, dentro de la capa intermedia, que es la cutícula, es lisa, de color blanco, puede alcanzar hasta 10 milímetros, es friable y formado por láminas concéntricas, y la composición química semejante a la quitinosa y semipermeable a coloides cristaloides y no para gérmenes. Ahora, esto es lo que vemos vía microscópica de la zona. Entonces, esto obviamente es un quiste hidatídico no complicado, en los cuales tiene dentro su contenido, vesículas ígeles y las capas, ¿no? La más interna es la germinativa, la intermedia es la cuticular, la más externa es la adventicia, ¿no? Cuál es lo que nosotros vamos a observar. Ahora, la capa germinativa, la capa germinativa es una capa tenue de 15 a 20 micras, color amarillento, aspecto granuloso. De ella se desarrollan directo e indirectamente todos los elementos de la edátide, composición química abundante de glucógeno, histológicamente de aspecto sincicial, plasmidio, multinucleado. Para el contenido, estamos hablando de un quiste hidatídico no complicado, es líquido hidatídico, y los elementos formes, que es
la llamada arenilla hidatídica. En la arenilla hidatídica vienen a estar los restos de todo. A veces hay ganchitos, coronas, huevos fértiles o no fértiles, ¿no? Es como decir un contenido de basura que tiene dentro de esa zona. El contenido, ¿no? El contenido estamos hablando si obviamente es un quiste que no está complicado, es el líquido hidatídico, el cual tiene bastantes propiedades antigénicas, es transparente, densidad de 1007 a 1012, composición 98% de agua, cloruro de sodio, glucosa y vestigios de albúmina y grasas en menos porcentaje. Ahora, lo que decíamos de los elementos-formes, la llamada arenilla hidatídica, que como vuelvo a repetir, vienen a ser coronas, escoles, ganchitos, escoles muertos y vesículas hijas que son derivadas de vesículas prolígeras, ¿no? Es como decir, una parte de esa arenilla, es decir, como es un depósito o una basura que existe dentro de este parásito. Ahora, el cuadro clínico que obviamente tienen los pacientes generalmente son asintomáticos. Síntomas obviamente y signos dependen del tamaño del quiste, de dónde su localización y si está complicado o no. ¿No? Entonces los síntomas y signos del paciente es tos, expectoración, dolor torácico, hemoptisis, también quiste ciático puede hemotizar, rash cutáneo o disnea asmatiforme, depende del tamaño del quiste, ¿no? O de repente si es mucho más grande puede ser una reacción anafiláctica también. Entonces el diagnóstico obviamente se hace en cuanto a los antecedentes epidemiológicos, el cuadro clínico que tiene el paciente, y obviamente nos ayudamos de radiografías. A diferencia, por ejemplo, comparando con el micetoma se diagnostica con una tomografía. En el caso de un quiste hidatídico, o simplemente con una radiografía de tórax ya podemos, y obviamente una buena historia clínica, podemos decir que ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Si queremos, obviamente, tenemos un quiste que está muy grande, de repente tiene múltiples quistes por ahí, podemos pedir una tomografía, ¿no? Y la ecografía, porque obviamente estamos en la parte pulmonar, y si tiene un quiste pulmonar, un 50% chicos puede o no tener quistes también en el hígado. Y también tenemos que buscar los exámenes de laboratorio, ¿no? Para corroborar. Ahora, en cuanto al diagnóstico radiológico, nosotros podemos clasificarlos por tamaños, ¿no? Desde pequeños, que son menos de 5 centímetros, medianos de 5 a 10, grandes de 10 a 20 y gigantes mayor de 20 centímetros, ¿no? Y obviamente esto es lo que, chicos, radiológicamente vemos en un quiste no complicado, que no está roto, en los cuales nosotros vamos a observar una opacidad homogénea. La forma es ovalada, ovoide, circular, los límites alrededores están bien precisos, parénquima circundante airado y tamaño de nodular a gigante. Es lo que vamos a sacar en esta imagen, ¿no? Ustedes van a ver que en el lado derecho vemos que hay una radicuosidad homogénea, vean que es una forma ovalada, ¿no? La forma ovalada que tenemos, los límites alrededor están bien aireados, ¿no? Que esto da con quiste no complicado del lóbulo superior derecha. A diferencia del lado izquierdo, si bien es cierto, hay una radiopacidad homogénea, pero vieron los bordes, ya no tiene bordes. Acá algo, ¿no? Pero no son tan precisos, no está tan aireado la zona y obviamente también es un quiste grande, por el cual, pues, a diferencia del otro que vemos bien preciso, estamos frente a un quiste hidatídico complicado del lóbulo inferior izquierdo. Esa es la diferencia en cuanto al uno y del otro. Vean la precisión, bien redonditos, bien la forma, bien circular, ¿no? Obviamente como es más gigante, esta teletación está, se puede decir, aplastando al lóbulo. Este es un quiste gigante en el cual está desviando ya el mediastino contralateral. Acá el paciente está con síntomas, ¿no? Está de repente taquicárdico, más agitado, ¿no? Por lo cual estos chicos es una
urgencia operar a este paciente, ¿no? Vean acá en las tomografías bien precisos los bordes. Chicos, este color blanquecino es la adventicia, es la capa más externa. Ya las capas del quiste hidatídico. Otras imágenes tomográficas. No necesariamente pedimos, chicos, una tomografía. La pedimos cuando quizás de repente haya un poco de... tiene múltiples quistes o son quistes gigantes que se han roto para corroborar si en realidad después posteriormente va a haber pulmón o vamos a terminar probablemente una neumonectomía, ¿no? Sacando todo el pulmoncito. A veces hay quistes que ya han tenido mucho tiempo, de larga data, que ya se ha comido y cuando tú abres y empiezas a operar no encuentras nada de parénquima. Todo el quiste ese parásito, se puede decir que se ha comido todo el parénquima y no hay nada, ¿no? Entonces eso hay que tener también en cuenta, ¿no? Entonces acá vean pues un quiste también. Obviamente la textura del anterior, que era blanquecino, acá es medio parduzco, comparable con un quiste no complicado, perdón. Entonces lo que nosotros tenemos que ver en cuenta es las complicaciones cuando se rompe un quiste, ¿no? Una ruptura, bronquios que pues en aparente no se dan cuenta o presentan una vómica, ¿no? Le dicen que ha presentado saladito, ¿no? O cerosas, que es dependiendo del tamaño, es un quiste gigante y pueden hacer una reacción anafiláctica o tardíamente, ¿no? El paciente pues hace una siembra pleural por el mismo escola, el mismo pues parásito, ¿no? Se siembra en todo el pulmón, entonces tenemos quistes en mediastino, en parénquima pulmonar, en pleurales, ¿no? Se siembra completamente, ¿no? Hidate de pleura, ¿no? O hidate de heterotíbico que va a ir a otro cine, ¿no? Como decir, va a ir a otra parte que es en este caso puede ser el mediastino, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos una siembra total. Y obviamente también podemos ver quistes dentro de los vasos, que es una diacidosis secundaria metastásica, vísceras huecas, en esófago, pericardio y en pared torácica, ¿no? Que ha ido migrando poco a poco, que ha llegado hasta la pared, que también se ve. Entonces, el paciente ya son productores de quiste hidatídico, se puede decir en cierta forma. Entonces, la ruptura espontánea, que nosotros llamamos como vómica, el paciente va a botar, expectorar el líquido quístico y pequeños fragmentos de membranas, ¿no? Como si fueran la telita del huevo, ¿no? Así lo dicen, ¿no? Dependiendo del tamaño, a veces el paciente se muere por asfixia, se inunda en todo el árbol bronquial con el líquido, ¿no? Una muerte por una reacción, 25%, eso era antes, ya es raro ver ese tipo de pacientes. Y obviamente pacientes que de repente tienen un quiste gigante no se dieron cuenta, pero se comportan como un acceso pulmonar crónico, ¿no? Con pequeñas áreas de bronquiectasia. El paciente se convierte en un tosedor crónico que al inicio tosía, después bota expectoración que al inicio fue blanquecina y se va poniendo mucopurulenta, con sangre, con mal olor y empiezan a hacer pues picos febriles, ¿no? Por lo cual recién se van al médico, al inicio solamente ha consultado en la farmacia y ya con eso ya así te lleva al médico. Y otro que a pesar que se ha roto, ni un síntoma ha tenido. Entonces hay signos radiológicos, como ustedes saben, se puede decir el estándar, ¿no? Para quiste hidatídico es el signo de camalote, ¿no? Es el más conocido, que ya lo vamos a ver. Hay otros signos como el signo de media luna, perineumoquiste, el signo de asa de canasta, del doble arco, del doble círculo o del papel arrugado, de pañuelo, ¿no? Generalmente conocido es el signo de camalote, ¿no? Es una cavidad con un nivel y ven como una jibita, ¿no? Que se viene hacia las membranas. Obviamente no se ha abrazado completamente. Es un quiste roto, que ese es el que se ve mayormente. Signo de camalote, signo de la media luna, porque ya no vemos membranas, pero hay una cavidad con un nivel, no se ha liberado todo el líquido. El signo de papel arrugado también, que se observa que ya no hay líquido de cavidad y se ve las membranas que están digeridas, así, ¿no? Pues es como un pañuelito. El signo, por ejemplo, del doble círculo,
que cuando están superpuestos dos quistes. El signo del asa de canasta, que es un signo que es una cavidad que no se ha roto completamente, ya está vaciado, hay un poco de nivel, no se ha roto en parte, por el cual ya vemos líquido, a diferencia de este signo, el signo obviamente de doble arco, en el cual acá vemos, cuando vemos un doble arco quiere estar que es una inminencia de ruptura, o sea, el quiste todavía no se ha roto. Entonces esto también, chicos, es una urgencia operar, ¿no? Se va a romper, ¿no? Hay que evitar eso, entonces eso se programa para sala. Pero lo que el signo que generalmente se ve de quidatidosis es de la media luna, de camalote y de pañuelo. Acá, a veces acá, el doble círculo, cuando están obviamente, tiene múltiples, entonces a veces se superpone. Eso es lo que podemos observar. Entonces, a veces hay infecciones, ¿no? Apendicitis por los microaccesos, accesos perivesiculares o sedación de parásitos que pueden migrar a otros órganos, ¿no? Pues el paso del parásito al resto de órganos, por ejemplo, son los quistes llamados migratorios, que si estamos en el lado derecho puede pasar al hígado o del hígado al pulmón. Entonces, la característica o la signología de este tipo de pacientes que presentan biloctisis, es decir, de que ellos cuando tosen, pues obviamente botan bilis, amargo, y aparte de eso tienen pues ortognea, no pueden dormir echados completamente porque obviamente se pueden aspirar con la bilis que tienen ahí encima. Entonces, esa es la característica de ese tipo de pacientes, ¿no? Y entonces hay dos tipos, puede ser el hepatopleuropulmonar o hepatopleural. El hepatopleural, pues estamos hablando de un quiste hepático que de repente adelgazó las paredes del diafragma y se comunicó. Y llegó solamente a cavidad pleural, más no llegó a invadir el lóbulo inferior derecho. Entonces eso es un hepatopleural. Y hepatopleuropulmonar es cuando ya invade el lóbulo inferior derecho. Entonces ahí se llama hepatopleuropulmonar, ¿no? Estos quistes se presentan en menos del 2 a 3% de pacientes, es rarísimo, ¿no? Pero estos pacientes obviamente está sujeto a múltiples cirugías, tanto de tórax como de abdomen, ¿no? Eso también hay que tener muy en cuenta con este tipo de pacientes. Entonces, ojo, es el signo de camalote, su cavidad grande, que vemos a este paciente y con sus jibitas acá, que vean. Este es el signo de con una cavidad con un nivel, ¿no? Obviamente que no he eliminado todo el líquido por el cual se va a ver. Es llamado signo de camalote. Esta es una cavidad ya aperturada, ya se acaban las membranas hidatíricas. Otra cavidad, aquí pequeñas fugas que se va a observar. Bien la textura de un quiste hidatídico no complicado, ya está abierto. Y ahorita van a entender más cuando hagamos las técnicas, ¿no? El examen de laboratorio hay que hacer el hemograma con sinofilia porque es un parásito. Podemos hacer este examen de secreciones en esputo, coles en Sim-Nielsen o ganchitos y quitidina de Carmine de Best. Hay que confirmar el diagnóstico. Ahorita está en boga las pruebas inmunológicas, ¿no? Las que me dan las pruebas de Western blot, ¿no? En las cuales la prueba de ELISA, en las cuales me va a dar el positivo, ¿no? Ya quedaban de lado los otros tipos, las pruebas pues del arco quinto, de la prueba de Casoni que se hacía antiguamente, ya quedaban como para la historia, ¿no? Las pruebas dérmicas, pues que se hacía la de Casoni, ¿no? Se hacía una punción y se ponía líquido, ¿no? Y hacían una pápula, ¿no? 2 centímetros, ¿no? Más o menos, si eso era positivo, o otras pruebas, ¿no? La de arco quinto, ¿no? Una inmunoelectroforesis por la detección del arco quinto de Capro, que era lo que antiguamente se usaba, ¿no? Hoy en boga, pues se utilizan, pues, mayormente la prueba de la reacción de ELISA, que tiene una especificidad del 25% y una especificidad del 98 al 100%, ¿no? Entonces, también, ojo, así como dijimos que todo micetoma diagnosticado es micetoma operado, igual con el quiste hidatídico, pero hay unas excepciones en las cuales se va a convertir en un tratamiento médico. ¿Y cuáles son esas indicaciones? Cuando quizás nosotros estemos operando
un pulmón, no hemos tenido mucho cuidado y iatrogénicamente se nos rompe, ¿no? El quiste se invade toda la cavidad, se siembra, ¿no? Se hace una siembra que puede ser o espontánea, ya lo tuvo, se rompió solo, o iatrogénico cuando estuvimos operando y no tuvimos el debido cuidado. Otro es cuando el paciente tiene hidatidosis múltiples, que ya está con contraindicaciones quirúrgicas, ¿no? Ya no tiene porque ya se ha operado del pulmón, del hígado, ya en 2 oportunidades, entonces ya no tiene chance para operarse dicho paciente. Entonces, para esos pacientes nosotros usamos mayormente el albendazol, que es un medicamento muy tolerado, la dosis de 15 miligramos por kilo día, que se le da, dependiendo del peso, 200 miligramos vía oral cada 8 horas, y lo damos plenamente por 3 meses consecutivos, y siempre así hay que controlar dicho albendazol porque también es hepatotóxico, hay que controlarles con perfil hepático para ver cómo va el paciente. Generalmente ese tratamiento es bien tolerado por los pacientes. Sin caso no tolerarse con albendazol, entonces hay medicamentos como el praziquantel, el mebendazol, son medicamentos que son mucho más caros, a diferencia del albendazol, que el blister de albendazol está creo que 2 soles 50, ¿no? Por ejemplo, el praziquantel es un medicamento carísimo, cada pastillita te cuesta 10 soles, ¿no? Entonces, pero casi la gran mayoría de los pacientes toleran bien el albendazol. Entonces, el tratamiento quirúrgico, hay 3 pasos, hay que ver la vía de abordaje. Actualmente puede ser una cirugía abierta o también puede ser una cirugía por toracoscopía, ¿no? Toracoscopía dependiendo si son de preferencia quistes pequeñitos, centrados, en los cuales yo puedo realizar dicha cirugía, ¿no? El segundo paso es la vía de abordaje. El abordaje en la cirugía abierta hacemos una toracotomía. Si es cirugía abierta, una toracotomía posterolateral derecha o izquierda, ¿no? O otra que puede ser, como decimos, por toracoscopía. Otra que nosotros podemos hacer en cuanto al segundo paso es la extirpación del parásito. Esta extirpación del parásito obviamente lo hacemos ya una vez cuando entramos en cavidad y vamos a punzar, vamos a utilizar hipersodio. Se utiliza, chicos, hipersodio para matar al parásito por unos 5 minutos, pero eso obviamente lo hacemos cuando este es un quiste no complicado. Ahora van a entender un poquito más cuando vean los pasos. Cuando ponemos hipersodio, esperamos 5 o 10 minutos, aspiramos todo el líquido, dependiendo de la capacidad, pueden ser grandes, que a veces 1 hasta 2 litros de líquido podemos obtener del paciente, y otros en menor cantidad, ¿no? Igual aspiramos todo el líquido. Una vez que ya aspiramos todo el líquido, ya pasó esos 5 minutos que pusimos el hipersodio, y acto seguido pues ya abrimos la cavidad y vamos a sacar la membrana hidatidia que ya está desinflada, se puede estar rota, ya hemos roto esa cavidad, esa membrana, perdón. Y obviamente cuando retiramos la membrana, el tercer paso es el tratamiento de esa cavidad residual. Esa cavidad vamos a cerrarla en unas pequeñas fugas, así como en la prueba de la llanta. Vamos a hacer al anestesiólogo que insufle el pulmón, y al insuflar el pulmón vamos a ver si hay huequitos o pequeñas fugas, va a burbujear nuestro pulmoncito. Y a esas fugas, son pequeñas fugas bronquiales, vamos a ponerle punto para cerrarlo. Acto seguido, después de eso, vamos a cerrarlo, esa cavidad residual la cerramos herméticamente. Ese cierre de esa cavidad se llama capitonaje. ¿Ya? Eso es en caso que hagamos una quisteotomía con un solo capitonaje. Pero dependiendo del tamaño, si de repente ha invadido todo un lóbulo, imaginemos, chicos, terminamos haciendo una lobectomía, ¿no? Pero siempre hay que tratar de ser lo más conservador posible. No quiere decir que un quiste gigante es sinónimo de una neumonectomía. A veces un quiste gigante, chicos, terminamos haciendo o una lobectomía, que es mucho más alejado, y otras veces solamente quistectomía más capitonaje, ¿no? Depende, ¿no? A veces, sobre todo eso pasa en quistes que no están complicados, ¿no? No complicados, a veces quistes gigantes, a veces se puede salvar el parénquima pulmonar, y entonces,
dependiendo cuando lo probamos, si se insufla bien, es viable, el tejido pulmonar pues se termina siendo solamente una quistetomía. Pero si, como decíamos, ese quiste casi ha comido casi todo un lóbulo, pues se termina siendo una lobotomía. Eso depende ya de lo que nosotros vayamos a ver ya intraoperatoriamente. Entonces, hay tres técnicas. La técnica de Rongo o técnica del parto es la que no usamos tanto en cirugía pulmonar, a diferencia de los cirujanos generales, que ellos sí utilizan más, porque la técnica acá es que tiene que salir el quiste intacto, sin romperse. Nosotros generalmente la rompemos, ¿no? Entonces acá lo que se hace, generalmente se utilizan quistes más pequeños, dianos también, pero hay que tener de todas maneras cuidado, porque si se nos rompe, pues infectamos toda la cavidad y sembramos todito. Entonces es un dolor de cabeza para el cirujano. Entonces lo que se hace, una vez que se ubica el quiste, se aísla con dressing y se va abriendo con el electrocauterio poco a poco, ¿no? La venticia hasta que salga el quiste, ¿no? Ahí se saca la técnica del parto, se saca el quiste enterito como si fuera un globo con agua y nos queda pues ya la cavidad residual, y eso lo cerramos las fugas y hacemos el capitonaje. Esa es la técnica del parto. Ahí es donde vemos, chicos, ese es el quiste entero. Así tiene que salir ese quiste enterito, ¿no? Como un globo de agua, ¿no? La técnica de Barré es una técnica para quistes de todos tamaños o quistes complicados y no complicados que podemos hacer. Se hace aislamiento, se inactiva o se hace morir el parásito, es decir, se infiltra hipersodio, como habíamos dicho, 5 minutos y después aspiramos. Eso lo hacemos cuando punzamos, chicos, lo hacemos con un Abucac, con una llave de triple vía, el cual esperamos, punzamos, primero sacamos el líquido y después ponemos hipersodio, 100, 200, dependiendo cuántos coloquemos, y esperamos 5 minutos, después nuevamente aspiramos y luego pues se abre todo, se aspira todo y se saca la membrana, pero ya la membrana rota, no como en la técnica del parto. Luego de eso nos queda esa cavidad y cerramos las fugas y hacemos el capitonaje, ¿no? Lo que más para que entiendan es esto. Esto es obviamente el aislamiento. Una vez que ubicamos el quiste, ponemos en dressing embebido sin hipersodio, por si acaso nos voy a agarrar un poquito para cuidar, proteger toda la zona alrededor. Preparamos ahí bien la boca con su llave triple vía, su equipo de neoclisis y aspiramos. Aspiramos, chicos, el líquido, dependiendo de la cantidad, 200, 1 litro, lo que sea, y le ponemos nuevamente hipersodio y esperamos unos 5 minutos. Pasan esos 5 minutos, nuevamente aspiramos todo y ya nos atrevemos a aperturar la cavidad, ¿no? Entonces acá ustedes ven, vamos sacando la membrana. Como ven acá, ¿ves? Es un quiste gigante. Entonces que ya está desinflado, se ha roto, nosotros lo hemos punzado. En la técnica de parto, chicos, sale un globo grande. Es por eso, como la mayoría de los quistes en pulmón son grandes, de tamaño mediano, entonces generalmente no hacemos esa técnica del parto. Es rara. Hacemos dependiendo del tamaño, ¿no? Esa es la técnica que mayormente se realiza. Se retira y se empieza a cerrar las fugas bronquiales, y empieza a hacer después el capitonaje, ¿no? Ese es realmente, es una quistectomía más capitonaje. A diferencia de la técnica de Velarde Pérez Fontana, que es igual que la anterior, es lo mismo, pero la única diferencia es que acá se saca, chicos, toda la venticia. Pero una de las contraindicaciones de dicha técnica es de que a veces, pasado 4 o 6 horas, nuevamente se recupera el paciente porque no se ha hecho una buena hemostasia. Esa es la diferencia, ¿no? Acá esta técnica se dice que se tiene que sacar toda la venticia. Y si tú no has hecho una buena hemostasia, puedes entrar nuevamente con dicho paciente. Entonces la venticia, chicos, a veces no es necesario retirarla, porque la venticia ya es tejido muerto, puede quedarse ahí, no hay problema. Por eso es la más utilizada en nosotros es la técnica de Barré. Acá lo que ustedes ven,
quiste. Por ejemplo, este es quiste, el doble círculo, ve la intrusión que está superpuesto. Acá hay otro imagen. Acá hay uno y acá hay otro. Está superpuesto con el arco aórtico. ¿Ves? Más redonditos. Esta es la incisión que se hace en una cirugía abierta, toracotomía posterolateral derecha en este caso. Este es el esbozo de la cicatriz de 2 drenes. Podemos 2 drenes. Un dren, este es anterobasal, que reposa sobre el diafragma, que me drena todo el líquido, y un dren postero superior que me va a drenar todo el aire. Son 2 drenes que se mantienen. Generalmente entre el primer y segundo día se retiran dichos drenes, ¿no? Dependiendo de cómo estén, ¿no? Que tienen que ser, el débito de dicho dren tiene que ser menos de 10 a 20 centímetros cúbicos y se retira el dren. De repente cae más líquido, dependiendo del día, pues tercer o cuarto día, ¿no? Dependiendo, o de repente está infectado, va a salir pues, entonces ya no se retira ese dren, ¿no? Pero generalmente en una cirugía limpia, al primer y segundo día se está retirando los drenes, ¿no? Ese es en una cirugía abierta, ¿no? Otro tipo de quistes es un quiste complicado ya, porque ya no tiene tanta forma, ¿no? A diferencia del lado izquierdo. Esto es cuando antes no existía la toracoscopía, chicos. Entonces en un mismo día, pues operábamos ambos lados del pulmón, hacíamos una incisión submamaria, pero esto generalmente se hace en quistes que son periféricos. También a la periferia se puede, pues, entrar de esa forma, ¿no? Salen, como ven acá, con sus 2 drenes. Eso es lo que antiguamente, antes que no existiera no teníamos toracoscopías, hacíamos este tipo de cirugía, ¿no? Y entre comillas era algo estético porque no se veía, pues obviamente, la cicatriz, ¿no? Eso es lo que se hacía antiguamente, ¿no? Listo, chicos, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta? Doctora, parece que no hay pregunta. Entonces vamos a pasar para hacer procedimientos, ¿ya? Les voy a pasar, chicos, ahora un video de la toracocentesis. ¿Por qué se realiza? ¿No? Eso nos va a ayudar. La toracocentesis es un procedimiento que se hace cuando nosotros tenemos, pues, derrame, agua en los pulmones, ¿no? Que nosotros en la radiografía de tórax vamos a observar que hay una curva de Damaso, por el cual diagnosticamos líquido, ¿no? Que obviamente el líquido no sabemos de qué etiología es y hay que saber si es un sudado o un trasudado, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar a saber exactamente y cómo vamos a realizar el procedimiento. Todo dicho procedimiento, chicos, pequeño o grande que sea, al igual que la cirugía, siempre tiene que tener un consentimiento informado. Explicar al paciente qué es lo que se va a realizar y cuáles pueden ser sus complicaciones. En el caso de una toracocentesis, la complicación que se puede suceder es una neumotora. De repente había muy poco líquido, o pulsamos mal, o un empiema, que son las complicaciones, entre comillas, más frecuentes que pueden suceder en una toracocentesis. Le voy a mandar, chicos, un videito para que vean. ¿Escuchan y observan, chicos? ¿Sí? ¿Lo escuchan y ven? Doctora, no se puede escuchar. O no sé si yo no escucho. ¿No se escucha? No, doctora. Vamos a ver. Sí, sí se escucha. Cuando comparte pantalla creo que tiene que poner Ya, a ver. compartir el audio. Sí, le he puesto. A ver. Yo sí lo estaba escuchando. Sí, Yo o también, estaba muy doctora. bajito.
¿Escucha? Sí, ¿Me doctora. escuchan, Sí, chicos? doctora, sí se escucha. A ver, ¿ustedes Sí se escuchan? escucha, doctora. ¿Sí? ¿Y ven también la imagen? Ya, Sí, pues se, mis sí se escucha. compañeros lo escuchan Sí, doctora. a breve escala, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Listo, a ver, vamos.
Eso es lo que nosotros chicos vemos en una toracocentesis, ¿no? Esa es la idea. Nosotros cuando vamos a hacer ese procedimiento hay que limpiar bien porque no seamos una buena anestesia. También podemos hacer, agarramos de repente una jeringa que no está estéril, podemos contaminar y hacer posteriormente un empiema, ¿no? Entonces, eso lo hacemos cuando queremos buscar un diagnóstico, ¿no? Pero siempre hay que poner, obviamente, cuando vamos a hacer una toracocentesis, generalmente dependiendo de la ubicación, obviamente cuando nosotros tenemos un derrame grande, las complicaciones que uno haga es rarísimo porque no vamos a pulsar a pulmón y nada, porque obviamente está lleno, o sea, es rarísimo que hagamos, ¿no? Y obviamente siempre cuando hago la toracocentesis siempre hace en la parte, en el borde superior, ¿no? En el borde inferior, porque en el borde inferior pasa el van, ¿no? Nosotros vamos a sacar líquido, obviamente hacemos una pequeña limpieza, hacerse anestesia y después colocamos la anestesia, una silocaína, se le explica al paciente que arde un poquito, se le pone la silocaína y utilizamos generalmente para hacer esa toracocentesis un abocado, un equipo de llave de triple vía, lo unimos a un frasco y ahí ponemos con la jeringa y la llave empezamos a retirar pues el líquido poco a poco. Cuando vamos a punzar siempre aspirando, vamos a ver obviamente las características de dicho líquido, ¿no? Y obviamente vamos a llevar unos a estudio, a cultivo, para gérmenes comunes, para GRAM, BK, ADA, que es lo que se va a hacer, y obviamente vamos a saber y diferenciar si es un exudado o un trasudado, ¿no? Eso es lo que mayormente se hace en una toracocentesis. Es muy distinto, chicos, a lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en una fibrobroncoscopía. Entonces, en la fibrobroncoscopía, chicos, generalmente cuando nos está indicado esa fibrobroncoscopía es cuando nosotros quizás tenemos un diagnóstico, se puede decir, no tiene un paciente que aún no tiene un diagnóstico preciso, ¿no? Por ejemplo, quiero descartar una TB, el paciente ha hecho su BK y no ha podido sacarlo, ya ha hecho, ha tosido y nada, todo sale negativo, entonces algo que es más preciso para hacerlo directamente por una fibrobroncoscopía, sacar secreción directo, ¿no? Un paciente que de repente esté sangrando, para ver exactamente dónde se sangró, si es del lado derecho o del lado izquierdo, porque quizás tenga lesiones bilaterales, o en pacientes que de repente tienen, ahora nosotros en COVID, vimos bastantes que tenían estenosis traqueal, hemos operado bastantes estenosis traqueales por el COVID, ¿no? Que estaba mucho tiempo en ventilador mecánico, y hacíamos el diagnóstico con la fibrobroncoscopía. Ahora, la fibrobroncoscopía puede ser flexible, el tipo flexible y el tipo rígido. Rígido se utiliza más para extracción de cuerpos extraños, la flexible se utiliza más para hacer biopsias, para hacer diagnósticos, en caso no tuviese el paciente aún el diagnóstico, ¿no? Podemos realizar con la fibrobroncoscopía flexible, también se hace firmar un consentimiento y el cual pues se pone anestesia local, se utiliza un irrigador, ¿no? O sea, a veces si no se tiene irrigador se le empieza a hacer gárgaras con la silocaína que se le da al paciente para adormecer toda la zona de la boca, la faringe, para poder entrar con el fibrobroncoscopio, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos en este tipo de pacientes. Se espera una vez que se instila la silocaína, pues esperamos unos 5 a 7 minutos en cada efecto, le hacemos pasar un poquito de saliva y van a decir paciente que no siente al pasar la saliva. Entonces ahí es indicatorio de que obviamente el paciente ya está anestesiado para proceder a realizar la fibrobroncoscopía. Entonces, esto es lo que hacemos. Ahí hay que saber bastante anatomía, sobre todo los segmentos pulmonares para nosotros poder ubicarnos, ¿no? Y esto que es lo que nosotros vamos a observar acá, chicos. Una vez anestesiado, vean, esta es la carina, derecha e izquierdo, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Nosotros entramos al bronquio derecho, hacia la parte de arriba vemos el lóbulo superior, como ven acá. Ese es el lóbulo superior derecho. Segmento 1, 2 y 3. ¿Sí? Retrocedemos, tenemos el bronquio intermedio, que de ahí el mismo bronquio a veces sale el medio,
inferior. Retrocedemos. Vamos a entrar acá. Este viene a ser el lóbulo inferior. Segmento 6. Segmento y arriba el medio. 4. Entonces, segmento 6. Segmento 6 y el lado derecho. Ustedes retroceden y se van a dirigir al bronquio izquierdo. El bronquio izquierdo tiene el lóbulo inferior nada más. Hacia arriba, inferior, abajo. Inferior, lóbulo izquierdo, 1, 2, 3. Tiene angular inferior. 4, 5. Retrocedemos. Ven acá, el lóbulo inferior. Inferior. Segmento 6 y este es el segmento 6. Les viene como una escalerita en forma de cara. ¿Ya? Hoy nunca vamos a llegar a los bronquios. Chicos, es un más o menos un diámetro de 8 a 10 milímetros, ¿no? Los segmentos son mucho más pequeños. Nosotros entramos por cirugía, nosotros hacemos pacientes postoperados, algunos hacen atelectasia, o sea que ese bronquio que lo vean redondito ustedes, cuando se hace atelectasia, se pone, como nosotros decimos chinito, ¿no? Un ojito chinito, ¿no? Se cierra completamente, porque a veces se obstruye por secreción bronquial que el paciente no ha estado tosiendo porque no ha tenido buena analgesia. Entonces ellos tratan de no toser, ¿no? Para no sentir más dolor, ¿no? Entonces hacen a veces atelectasia. Y para eso también utilizo eso para, obviamente, ver que el paciente le aspirar todas las secreciones posibles y mejorar y que se pueda expandir nuevamente el pulmón, ¿no? Para eso también yo lo puedo utilizar el fibrobroncoscopio, para aspirar secreciones o para hacer también una biopsia, ¿no? Un lavado bronquial en una zona donde haya o una tumoración endobronquial que ya esté avanzado, ¿no? Que por ejemplo para un cáncer, en lo cual de repente ya está ocupando todo el espacio del bronquio, entonces ese ya es un último estadio 4, donde ya obviamente ya ya no hay mucho resultado de mejoría en ese tipo de pacientes, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Parece que no hay preguntas, doctora. Ya. Bueno, vamos a ver, chicos, con la toracoscopía, ¿no? La toracoscopía, o nosotros conocemos con las siglas de VATS, que es Video Assisted Thoracic Surgery, es una cirugía torácica videoasistida. Antiguamente eso empezó en los años de 1920, en los cuales solamente había el toracoscopio. O sea, solamente lentes, por lo cual solamente el operador era el único que veía. Y generalmente este toracoscopio solamente fue ideado para pacientes que tenían empiemas pleurales de estirpe tuberculoso. Casi la gran mayoría. Era el tiempo donde abundía la tuberculosis en Europa. Entonces, para eso se hacía la toracoscopía, ¿no? Se veía la zona del empieme, entonces lo que hacían era hacer limpieza. Lavaban, hacían múltiples lavados y con eso lavaban, a veces sacaban la fibrina, lo trataban de limpiar el pulmón y así realizaban la toracoscopía. Pero obviamente en esos tiempos no tenían video. El video ya hacía en el año 1980, en el cual, obviamente, cuando realizaban este tipo de cirugías, pues entonces los demás colaboradores pues querían también mirar lo que veían en ese pulmón, ¿no? Entonces,
Pero ella les ideó y dijo, no, pues nosotros también queremos ver, y entonces trataron de adaptar a un video. Bueno, había televisores todos para ver también por esa zona el pulmón y cómo quedaba el pulmón cuando se hacían los múltiples lavados que hacía, y es por eso que ya se puso a video. Y obviamente se amplió, ¿no? En ese tiempo, como vuelvo a repetir, solamente se usaba para la limpieza de los empiemas, ¿no? Y posteriormente se amplió para hacer lo que ahora hoy en día hacemos, pues, por ejemplo, hacer biopsias. La toracoscopía lo usamos bastante para hacer biopsias pulmonares, ¿no? Sobre todo para el cáncer. Hacemos tiroidectomías para pacientes que tienen miastenia gravis. Hacemos también hiperhidrosis palmar, axilar, a ese tipo. Hacemos la toracoscopía para pacientes que tienen un motor retenido por arma de fuego, ¿no? Para no hacer un tremendo cortesazo hacemos eso y liberamos todo el líquido. Para pacientes, por ejemplo, que tienen pequeños quistes hidatíricos, también podemos hacer la toracoscopía. Ahora en boga, lo que se está haciendo es lobectomías, se hacen neumotomías, se puede hacer, pero la idea es que cuando uno hace ese tipo de cirugías, mayormente lo utilizan más para etiologías de tipo cáncer. La secuela, nosotros no podemos hacer una toracoscopía porque tiene múltiples adherencias. Y así no se puede hacer la toracoscopía, porque la idea de la toracoscopía, el objetivo es que cuando uno entra con la óptica, pues obviamente el pulmón tiene que caerse, colapsarse totalmente. Cuando es una secuela, como tiene adherencias, lo tiene adherido el pulmón y no cae por nada del mundo. La idea es que cuando hagamos la toracoscopía, caiga el pulmón, ¿no? Es por eso que inclusive para secuelas es raro realizar, ¿no? Mayormente para hacer lobectomías, neumotomías se utiliza para diagnósticos de etiología oncológica, ¿no? Entonces actualmente la toracoscopía puede ser, actualmente es uniportal. También en inicios, cuando uno recién empieza a hacer triportal por 3 puertos, cuando ya tiene mayor experiencia puede ser uniportal, o sea, un solo puerto, que un corte es máximo de 5 centímetros, no más. Por ahí se puede operar, hacer la lobectomía, neumotomía y se saca la pieza, ¿no? Te das unas bolsas especiales por las cuales se puede retirar dicho pareja pulmonar, una neumo, o sea, salen tranquilamente, ¿no? Pero obviamente las uniportales se hace ya cuando una persona ya es más diestra, al inicio se hace triportal, ¿no? 3 puertos, uno por la óptica y 2 pues para las pinzas, tijeras, hook, se realiza. Entonces eso se puede hacer como un triángulo, ¿no? Cuarto espacio intercostal, línea media axilar y sextos espacios, ¿no? Axilar anterior, axilar posterior para poder hacer dicha cirugía, ¿no? Generalmente, como vuelvo a repetir, yo creo que lo mencioné cuando hablaba de atidosis, que tenemos que usar o secuela de TB, se utiliza nosotros tubos de doble lumen para nosotros poder trabajar. Y el objetivo netamente de la toracoscopía es que el pulmón se caiga, o sea, se colapsa totalmente para que nosotros trabajemos muy bien, si no, no se puede trabajar. Ahora bien, también podemos hacer por toracoscopía resección de una bula gigante, ¿no? Que se utiliza ya más grapadoras, a diferencia de una cirugía abierta. En una cirugía abierta, este tipo de cirugía, pues, no duramos de 2 a 3 horas. En una toracoscopía en media hora ya terminamos toda la cirugía, ¿no? Es mucho más rápida, la convalecencia es mucho más rápida, pero a veces a nosotros algunas veces no nos compran todo el material, sobre todo las autosuturas, por lo cual no se puede trabajar, ¿no? Algunas veces, ¿no? Cuando tenemos autosuturas podemos trabajar, pero a veces trabajamos mitad podemos hacerlo con autosuturas, mitad con sutura normal, ¿no? Entonces esas es a veces nuestras dificultades que tenemos en la cirugía, ¿no? Ahora bien, este video de una resección de bula, van a ver cómo se utiliza inclusive el tubo de doble lumen, ¿no? En lo cual es esa bula, hace un neumotórax del pulmón derecho. Y vean, cuando hace un neumotórax, se colapsa el pulmón, ¿no? Se desinfla el pulmón, como lo ven ahí en este esquema. O la bula no se expande el pulmón, entonces hay que reseccionar esa parte del pulmón, ¿no? Se colapsa totalmente
Y al colapsar totalmente, pues este paciente está indicado para realizar una cirugía. Por lo cual, acá vean, van a utilizar un tubo de doble lumen. La diferencia de este tubo de doble lumen a los de simples es que este tiene 2 CAF. El tubo simple tiene un CAF, este tiene 2 CAF, ¿no? Mire, doble lumen, uno acá y otro acá. Un CAF que es bronquial y otro es traqueal. Dependiendo, nosotros vamos a operar del lado derecho, pedimos un tubo izquierdo. Para que mientras nosotros estamos operando, el anestesiólogo está trabajando con el pulmón izquierdo que lo ventila. Ven 2 CAF, 2 globos, ¿ven? Este CAF va para el pulmón derecho y este CAF de acá va para el pulmón izquierdo. Esa es la idea, son individualizados ambos. Así yo puedo trabajar. Cual una vez ya anestesiado el paciente, se coloca los puertos. Acá es 3 puertos. En uno va la óptica y en los otros 2 la tijera, el hook, ¿no? Acá va la óptica, eso ya de predilección del cirujano, ¿no? Entramos a la óptica, con la óptica vamos a observar cómo está el pulmón. Y obviamente el pulmón tiene que estar colapsado. Como les digo, ese es el objetivo del colapso que tiene. Esta pequeña como bolita o tetita es la pula. Es la lesión que hace que no se expanda el pulmón. Entonces, lo que nosotros se agarra con autosuturas, se agarra con una pinza esa zona y con la otra, el tercer puerto, se pasa la autosutura para reseccionar ese pedacito, ¿no? Como ven ahí, la grapadora se grapa esa zona, se jala y se grapa. Es una autosutura. Grapar, se retira la zona que se ha retirado y nuevamente lo que se hace es volver a expandir. Y ya está terminada la cirugía. Ese paciente sale con su DREN, un DREN en el cual le va a ayudar pues, a expandir al pulmón, ¿no? Es diferente a esto de acá, chicos. Ese es triportal y vean, este de acá es para hacer una biopsia, pero acá se hace una cirugía uniportal, una biopsia pulmonar. Paciente que tiene enfisema, ¿no? Difuso, quieren hacer una biopsia. Entonces, el corte, el uniportal es un corte de 5 centímetros, máximo de 5 centímetros, no más chico. Por ahí entra la óptica y las pinzas. Obviamente las ópticas son más delgadas. Vean, cuando entra, vean el pulmoncito. Tiene que caer solo, no tiene que haber adherencia, se tiene que colapsar. Es un pulmón libre de adherencia. Se colapsa. El pulmón rosadito, cuando se va poniendo atelectásico, se va poniendo ese color medio violáceo acá, como ustedes ven. Así. Entonces acaba de hacer una biopsia del lóbulo medio. ¿Ya? Vas a agarrar el pulmón y utilizan la autosutura. Ahí se está poniendo la autosutura, voy a sacar esa parte. Ya, así queda el pulmoncito. Se saca la pieza. Esto es lo que queda del pulmón, que yo sé. Obviamente se ha puesto la autosutura. Retira la pieza. Se va a hacer una nueva biopsia del lóbulo inferior. Realmente este pulmón está colapsado parcialmente. ¿Ves? Se pasa la autosutura. Quedan unos pequeños grapitos alrededor, no hay problema. Ahí ya están colocando, bien, Andrea, siempre se da con Andrea. Mire cuando empieza a insuflar el anestesio, ¿lo ve? Este color así está lactancia, miren cómo se insufla bonito el pulmón.
Eso así, morado, calentar. Se tiene que insufflar todo el pulmón, ¿ves? Como se expande totalmente con su dren, ¿no? Se cierra, se queda con un dren, como ven, es una pequeña incisión. Y obviamente se toma una placa de control, ¿no? Acá se ve con su dren. Y así queda en cuanto al paciente cuando realizamos una toracoscopia o un VATS. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas, chicos? Parece No, que no hay pregunta, doctora. doctora. Ya, listo, chicos. Acá, bueno, me falta, yo no sé qué otro día ustedes pueden, porque me faltaría hacer la parte de drenaje y mediastinoscopía. Pues ustedes creo después tienen otra clase. Sí, doctora, buenas tardes. En ese caso, doctora, estaría coordinando con usted de manera interna. Si es que se puede, podría ser Ya, sábado. ¿Sí, doctora? ya, pero sábado, ¿a qué hora pueden? Pues yo en la mañana estoy de trabajo. ¿A qué hora pueden el sábado? Pueden ser a mediodía, un rato, bueno, falta pues una hora y media será.